Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 5 de Excel, donde vamos a trabajar temas anteriores, ¿sí? Y vamos a anexar la función condicional si, contar si y sumar si. Estas funciones son condicionales porque dependen de una condición. Es decir, que nosotros escribamos un texto en Excel o que Excel realice un cálculo, depende de que se cumpla una condición que nosotros pautamos. El ejercicio empieza con que ustedes van a abrir el inicio del ejercicio 5 en el campus, que es una planilla como esta, y que le den formato, ¿sí? Todo eso no lo voy a explicar, ya está explicado en ejercicios anteriores. Bien, y empezamos con los cálculos. Calcular la columna descuento, dice, teniendo en cuenta que el modelo Sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%. Bien, ya aquí en Excel vamos a calcular el descuento. Como en este caso depende de una condición, vamos a utilizar la función si. Pero primero vamos a hacer el cálculo como si no dependiera de nada. Si yo tengo que calcular el descuento sobre el precio unitario, entonces esta celda va a ser igual a el precio unitario por el porcentaje de descuento que yo defina. En este caso va a ser el 10% de descuento. Lo escribo porque no lo tengo como una referencia en una celda, por ejemplo, como el IVA. Entonces lo escribo, ¿sí? Enter. Ahí me calculó el 10% de 850, 85 pesos de descuento. No me calcula el precio unitario menos el descuento, sino que solamente el descuento. Pero entonces, como en este caso depende de la condición, que si el modelo es Sandalia tiene descuento, pero si no, no, entonces utilizamos la función si. Nos vamos a posicionar donde queremos el resultado, vamos a insertar función y la buscamos por orden alfabético. Vamos a todas y vamos hasta la S, buscamos sí. Aquí está. Acepto. Fíjense que acá dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor. Si se evalúa como verdadero, como esta condición, si es verdadero, devuelve un valor. Y otro valor si se evalúa esa condición como falso. Bien, acá me pregunta por la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica? Yo les voy a dar un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Yo digo que si llueve, voy a usar paraguas. Si no, uso lentes de sol. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica si llueve? El sí ya está escrito, entonces yo no lo voy a escribir. Llueve sería la prueba lógica. ¿Qué pasa si esto, si llueve, es verdad? ¿Qué voy a decir yo? Y bueno, entonces escribí la palabra uso paraguas. Si no es verdad, que escriba la palabra no uso, me voy a la playa, uso lentes de sol, ¿sí? Y si no, bueno, tomo sol. Bien, eso sería la estructura. Recuerden ustedes cuando tengan que usar la función si, este ejemplo que yo les hice y eso les va a ayudar un montón. Si llueve uso paraguas, si no, tomo sol. ¿Sí? Bien, esto es un ejemplo, lógicamente no es simplemente como para que lo tengan de referencia. En este caso, ¿cuál sería la prueba lógica? Que el modelo sea Sandalia. Entonces, que lo que está en C4, ay, me quedó posicionado el cursor acá, perdón, estamos acá en prueba lógica. Si lo que está en C4 lo marco, lo escribo, como quieran, es igual a la palabra, y como es una palabra, en este caso lo tengo que escribir entre comillas. Si es igual a la palabra sandalia, cierro comillas, eso es la prueba lógica y es la condición que tiene que cumplirse para que se le haga el descuento. Entonces, es lo que vamos a verificar o lo que Excel va a verificar. Si ese valor es verdadero, es decir, que si es verdad que en C4 está la palabra sandalias, entonces al precio unitario lo va a multiplicar por el 10%.
Si no es verdad, es decir, que si no está la palabra sandalia, hay zapato, deportivo o lo que fuera, ¿cuánto tiene de descuento? Nada, es 0. Acepto. Lógicamente, acá dice 0 porque en C4 está la palabra zapato. Yo lo que voy a hacer es autocompletar y entonces me va a calcular el porcentaje de descuento siempre que diga sandalia. Fíjense que en los demás está 0. Sandalia, acá sandalia, ¿sí? Luego tenemos que calcular el subtotal, que va a ser la cantidad por el precio unitario menos el descuento, ¿no? Si yo compro un producto de 10 pesos y le tengo que descontar 1 peso, bueno, entonces es los 10 pesos menos 1 de descuento multiplicado por la cantidad de productos que vendí. Entonces, igual a la cantidad de productos por, y en este caso es el precio menos el descuento. Por lo tanto, tenemos que hacerlo entre paréntesis. Precio menos descuento, cierro paréntesis. Y ahí tengo el subtotal. Arrastro, no tengo referencias absolutas acá en ningún lado. Luego tienen que calcular el IVA, que es el porcentaje del subtotal. Entonces, igual el subtotal por, y en este caso sí, ya como tengo como referencia acá en una celda el 21% de IVA, entonces multiplico por esa celda con F4 para hacerla de referencia absoluta. Entonces ahora solo queda autocompletar y listo. El total va a ser igual al subtotal más el IVA, nada más. Luego también volvemos a autocompletar. Aquí en la celda I22 tenemos que calcular el total de todas las ventas, entonces simplemente parados donde queremos el resultado, autosuma es lo que queremos, así que volvemos a presionar autosuma o enter. Luego acá nos va a pedir que sumemos puntos para los empleados de acuerdo a la cantidad de ventas que vendió cada uno. Entonces dice que si la cantidad vendida es mayor a 2 unidades, entonces este empleado va a sumar 2 puntos, si no, va a sumar 1. Entonces volvemos en este caso a la función si. Vamos a tener acá otro ejemplo. Yo voy a las usadas recientemente porque recién la usamos, así que ahí la tenemos. ¿Cuál sería la prueba lógica? En este caso corresponde a la cantidad. Si, ya tenemos escrito acá, si lo que está en D4 es mayor a 2, ¿sí? Eso es lo que se va a fijar. Excel va a venir acá a la celda de 4 y se va a fijar si el número que está es mayor a 2. ¿Qué pasa si es verdad que es mayor a 2? Bueno, el empleado va a sumar 2 puntos por venta. Si no es mayor a 2, quiere decir que esto es falso. De 4 mayor a 2 no es verdadero, es falso. Entonces, suma solo 1 punto. Y aceptamos. Entonces, en este caso, como el empleado tenía 3 unidades vendidas, sumó 2 puntos. Bien, solo queda entonces autocompletar. Veamos, este empleado que tenía una unidad vendida sumó 1 punto, ¿sí? Este que tiene 4, si seguimos la fila, 2 puntos. Bien, ya para esto íbamos por el punto 7 de las consignas y ya ahora pasamos al punto 8 que nos pide insertar una hoja, nombrarla como vendedores y realizar la siguiente planilla. Bien, tenemos que calcular la cantidad de ventas. Lo vamos a hacer utilizando la función contar sí. Es la cantidad de ventas de cada uno de los empleados. Esa información la tengo en realidad en la planilla anterior. Entonces, vamos a llamar a esta planilla con un nombre. Puede ser, por ejemplo, datos, planilla, vendedores, ventas, lo que quieran, ¿sí? En este caso yo le puse datos. Vuelvo a vendedores
y voy a utilizar entonces la función contar sí, que ya la usamos en el ejercicio anterior. Bien, contar sí en planilla, perdón, en datos le puse yo en este momento, en datos. ¿Qué criterio voy a utilizar? A4. Tengo que contar todas las ANA que encuentre en esa planilla. Acepto. Y ANA aparece 8 veces. Si yo autocompleto, me saca el de los otros empleados también, porque aquí va a tener en cuenta que en datos va a buscar el A4, aquí en datos va a buscar A5 y aquí en datos va a buscar a A6. ¿Sí? Bien, vamos a calcular ahora entonces el total de ventas. Y en este caso vamos a utilizar la función sumar sí. La vamos a buscar por orden alfabético. Sumar sí, acepto. Sumar sí ¿qué? Si en datos el criterio que voy a buscar es Ana, entonces si encuentra a Ana, ¿sí? ¿Y qué me va a sumar? Bueno, entonces aquí en ventas lo que me tiene que sumar es el total de la venta, ¿sí? Y aceptamos. Entonces me dice que, fíjense, igual, sumar sí, en datos se encuentra Ana, suma el total. Y sumó todas las veces, todas las ventas de Ana en este total. Luego va a hacer lo mismo con Pedro y con José. Fíjense que yo acá en las consignas puse contar sí, buscar en planilla, sumar sí, buscar en vendedores. Es lo mismo, la planilla en general se llama datos, en el ejemplo que yo les di recién, como podría llamarse planilla, como podría llamarse vendedores. ¿Sí? Pueden utilizar el mismo nombre para contar sí y sumar sí. Bien, y luego les pide que en una nueva hoja, nombrada como productos, realicen una planilla como la siguiente y que calculen las unidades que se vendieron por modelo con contar sí y luego cuánto se recaudó por cada modelo con sumar sí y totalicen, como está aquí, ¿sí? Entonces, con contar sí y con sumar sí, igual que lo hicimos anteriormente. Fíjense que yo aquí, ay, me equivoqué. Aquí tengo entonces productos, ¿sí? Y tengo contar sí, busco en este caso en planilla el dato de A3. Cuenta la cantidad de zapatos, la cantidad de deportivo, la cantidad de sandalias y lo mismo, la recaudación de ventas de los zapatos, del deportivo, de las sandalias y totalizar. Cuando les dice totalizar es que autosumen, ¿sí? Aquí debajo de cada columna. Bueno, y en el punto 10 les pide que calculen en la hoja vendedores los puntos totales obtenidos por las ventas de cada vendedor y que luego les calculen un premio del 5% sobre sus ventas, si es que el empleado acumuló más de 10 puntos. Entonces, fíjense, aquí yo calculé ya los puntos, ¿sí? Utilizamos nuevamente la función sumar sí, buscar en, nuevamente, datos, planillas, vendedores o lo que sea. ¿Qué buscamos? A31 le puse acá. A4, buscamos el dato que está en A4, ¿sí? ¿Y qué sumamos? Los puntos. Bien, ¿por qué? Porque acá tenemos los puntos de cada vendedor, ¿sí? Entonces busca en esta planilla a Ana y suma los puntos. Bien, y el premio va a depender de una condición, por lo tanto, utilizamos la función sí. Vamos a utilizarla recientemente, sí, acepto. Así que, si la cantidad de puntos que está acá es mayor a 10, entonces el empleado cobra sobre esto un 5%. Entonces es el total de las ventas por 5%. Si no supera los 10 puntos de las ventas, entonces no cobra nada. Acepto y arrastro. Están en cero, ¿por qué? Porque acá todavía no tenemos los puntos. Cuando autocomplete, si fuera mayor a 10, completa el porcentaje. En este caso, como no son mayores a 10, no completa nada. Y luego aquí tienen que totalizar también, ¿sí? Y eso es todo el trabajo. Luego lo guardan y entregan.